amén a lo que dijo nuestro hermano. O sea, tenemos que vernos constantemente en el espejo de la Escritura, ver que somos gusanos, que somos cadáveres espirituales, que no merecemos nada, que tenemos que rodearnos de hombres que en verdad nos van a decir nuestros errores. Veo, ya que trabajo en el seminario y doy clases de predicación, nosotros somos muy astutos cuando, o sea, predicamos un sermón y luego bajamos y sabemos a quién preguntar, que nos va a adular y decir lo que queremos escuchar. Y necesitamos buscar hombres que nos van a decir la verdad. Pero quisiera agregar una tercera cosa que en lo personal me ayuda mucho, y es simplemente sentarme bajo la grandeza de Dios y estudiar sus atributos. No hay nada que me hace sentir menos, o sea, como, o más insignificante que estudiar la hacedad de Dios, estudiar su omnisciencia, su omnipotencia, o sea, leer pasajes como Isaías 40, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Al leer los últimos capítulos de Job, o sea, es muy difícil leer esas secciones de la escritura y no simplemente callar la boca y decir, tú eres Dios, tú eres mi alfarero, tú tienes el deber de hacer lo que quieras conmigo, yo soy barro en tus manos, úsame si quieres y si no, o sea, es tu prerrogativa porque yo soy tuyo. Yo creo que tal vez, o sea, en mi vida personal lo que más me ayuda a, como dices, batallar, porque es una lucha diaria, pero lo que me ayuda en la lucha es simplemente mirar a Dios, mirar su grandeza, porque me hace entender quién soy delante de Él. Y también yo creo ver lo que Dios está haciendo en hombres que están demostrando humildad y cómo la demuestran en diferentes situaciones que uno dice, puedo aprender de eso, puedo aprender de Él. Y se convierten en un testimonio. Pablo dice, sed imitadores míos así como yo soy de Cristo. Y en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 17 creo que es, le dice a los creyentes que se fijen en otros que tienen las características que Él también tiene. Y gracias a Dios por los hermanos, líderes y hombres de Dios que Él ha puesto en nuestro camino como ejemplos de humildad, como ejemplos de cómo un hombre piadoso debe conducirse. Yo tuve en el caso mío el ejemplo de mi papá, entre otros, y siempre doy gracias a Dios por su testimonio, su ejemplo, y cómo él podía conducirse con humildad, aun cuando era maltratado. Vemos ejemplos malos en el Nuevo Testamento también de hombres orgullosos. Diótrefes, el más sobresaliente ahí en la tercera epístola de Juan, que buscaba ser el primero siempre. Y cuando yo veo a un tipo que siempre busca ser primero, siempre quiere salir en la foto, yo digo, cuidado, eso es lo opuesto de lo que debe ser un hombre de Dios. Y uno puede aprender de eso también. Si busco el nombre de este tipo, aparece como Diótrefes en el Nuevo Testamento. Entonces, yo aprendo también de los que son mal ejemplo y debemos hacerlo. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por ejemplo. Cuando pienso en hombres de Dios, hombres humildes, tengo que decir, pienso en ustedes, entre otros. Así que gracias a Dios por eso. Lo siento mucho, pero pienso en ustedes. Eso es mejor que pensar en ustedes como Diótrefes, ¿no? Entonces, bueno. Hay algo que los pastores y predicadores de antigüedad usaron una frase, vas a tener que traducir, Old Prophet Syndrome. Síndrome de ser un viejo profeta. Sí. Nosotros tenemos la tendencia de pensar de que ahora tengo muchos años en el ministerio. ¿Quién va a aconsejarme? Yo tengo muchos años en el ministerio. Pero si estudiamos muchos de los hombres en el Antiguo Testamento, no cayeron cuando eran jóvenes, cayeron cuando eran viejos. Y después de haber
peleado en el nombre del Señor y ganado victorias en el nombre del Señor. Y ahora tengo 59 años. Yo busco consejos de los ancianos más ahora que cuando yo era joven, porque me conozco ahora mejor que antes. Confío menos en mí mismo. Y yo quiero terminar no como un éxito, yo quiero terminar simplemente sin hacer daño a la reputación de Cristo. Y yo necesito hombres alrededor de mí y necesito, por ejemplo, nosotros tenemos un anciano en la iglesia, yo sé que es raro, pero es un hombre digno. Yo tengo más años en el ministerio que él tiene de vida, pero yo voy a su oficina de vez en cuando pidiendo consejos de él, porque califica como anciano y es anciano en nuestra iglesia. Hermanos, no deben tener confianza en sí mismos. Deben apoyarse en otros, humillarse ante otros para su propia protección. Es un privilegio estudiar en un instituto bíblico o un seminario. Es un privilegio y también es necesario, creo, ¿no? Pero el alumno siempre tiene que tener cuidado, bastante cuidado, porque el orgullo, ¿no? Comenzamos a estudiar griego y hebreo y la teología sistemática y pensamos que, ¿no?, que estas cosas representan la vida cristiana y el ministerio, pero no es así. Griego, hebreo y todo lo demás son herramientas por las cuales podemos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y queremos crecer en nuestro conocimiento de Dios para que podamos amar a Dios más y con más pureza y ministrar y ayudar a los demás que no tienen un conocimiento de Dios. De verdad, es una tarea intelectual, es cierto. Tenemos que usar la mente, tenemos que amar a Dios con la mente, pero también es una tarea del corazón, ¿no? Cuando los alumnos están estudiando siempre, les digo, mira, no quiero saber en este momento acerca de tus clases en griego o hebreo. Quiero saber algo de tu tiempo devocional. Explícame. ¿Cuánto tiempo cada día estás leyendo la palabra de Dios solamente para alimentarte? ¿Y cuánto tiempo cada día estás orando? Y no solamente la intercesión, sino también la comunión con Dios. No vale la pena ir a un seminario si no salimos después habiendo crecido en nuestra relación personal con Él. Siempre cuando el alumno está estudiando hay un peligro muy grande que nuestra vida cristiana se transforme en algo académico. También hay un peligro del orgullo. Ahora sabemos más que los demás, ¿no? Pero la meta no es un conocimiento muy alto. La meta es una devoción pura al Señor Jesucristo. Uno de los obstáculos más grandes que tienes que vencer es el obstáculo del orgullo, arrogancia. Tienes que reconocer algo muy importante. Como un profesor siempre nos decía, no solamente no tienes las respuestas, ni sabes lo que son las preguntas. Y así, cuando somos jóvenes pensamos que sabemos todo, ¿no? Pero no. Y si ahora puedes reconocer tu necesidad, no de mi sabiduría, pero tu necesidad de la sabiduría de Dios, entonces tu vida va a ser mucho mejor. Es la razón por la cual estoy tratando de hacer esto en español. Es porque yo reconozco, si eres joven, tienes una necesidad tan grande
de aprender, no del mundo, ni la sabiduría del mundo. Tienes la necesidad de aprender a los pies de Cristo. Solo Él puede salvarte. Y siendo salvo, solo Él puede guiarte en esta vida tan peligrosa. Entonces, de una forma todos nosotros somos simples, pero aún más los jóvenes. Ahora, Él dice que aunque una persona sea simple, tonto, necio, la persona puede aprender prudencia. Él puede. Tú puedes pensar que ya no puedes ser sabio, no puedes crecer, pero no es cierto. Porque no depende de ti, depende de Dios. Él es sabio y poderoso y Él puede transformar tu vida. Solamente tú tienes que humillarte ante Él. Tú dices, pero Pablo, estoy dispuesto a humillarme ante Él. Entonces tienes que humillarte ante su palabra y estudiarla. Y también escuchar a los sabios en tu propia vida. Tus padres, especialmente si son cristianos y están creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios. Joven, si eres cristiano, debes ser en una iglesia bíblica con pastores fieles que están estudiando la palabra de Dios. Es lo que necesitas. La vida cristiana y crecer en la vida cristiana no es tan difícil como la gente piensa. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que orar y tenemos que reunirnos en una iglesia bíblica con pastores ancianos calificados. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio. Dice que la Biblia nos ofrece prudencia. La palabra prudencia significa astucia, sagacidad, y puede ser una palabra negativa o positiva. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de prudencia, puede ser usada negativamente como astucia para hacer la maldad o astucia para hacer el bien. No, la serpiente en Edén, él era muy astuto, muy sabio, pero para el mal. Si nosotros tenemos sabiduría, tenemos que usar la sabiduría conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, para su gloria y para el bienestar de otros. Tenemos un ejemplo muy importante en Mateo 10:16. Si puedes abrir sus Biblias a Mateo 10:16, Jesús nos da un ejemplo perfecto. Él dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Yo he conocido muchos hombres y mujeres muy sabios que han usado su sabiduría, no para hacer el mal, sino para glorificar a Dios y para el bienestar de los demás. En 1 Corintios 14:20, Pablo dice algo muy parecido. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Debemos ser maduros. Más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Joven, ¿te crees sabio porque tienes mucho conocimiento de toda la maldad que hay en el mundo? Tú no eres sabio. Te has corrompido. Nosotros debemos guardar nuestra inocencia. No debemos meternos en las cosas que corrompen, en la televisión, el cine, las conversaciones de los hombres carnales. No necesitamos saber estas cosas. No eres hombre
porque tú sabes de toda la corrupción que hay en el mundo. Tú tienes conocimiento de esas cosas. No eres hombre, eres tonto. Nosotros debemos ser inocentes con respecto a la maldad, pero con respecto a la verdad de Dios, conocimiento de Dios, debemos ser maduros. Ahora, él dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento. Quiero repetir algo que dije hace algunos minutos, que la palabra simple y en algunas traducciones necio y la palabra joven en el libro de Proverbios casi son sinónimos. Ahora, no quiero ofenderte, no quiero enojarte, pero mi deseo es que reconozcas tu necesidad, que sin la sabiduría de Dios, tú no tienes sabiduría. No naciste con sabiduría. Joven, escúchame. Si te humillas ante esta verdad y te aferras a la palabra de Dios, tú puedes crecer en prudencia, en conocimiento, en sabiduría. Tú puedes llegar a ser una persona muy hábil, muy sabio y muy útil al Señor. Pero todo empieza con reconocer lo que la Biblia dice acerca de ti. Para ser salvo, una persona tiene que reconocer una verdad muy grave, que es pecador. Para crecer en sabiduría, uno tiene que reconocer una verdad acerca de sí mismo, que es muy grave. Aparte de aprender la sabiduría de Dios, somos necios, simples. Ahora dice a los jóvenes, conocimiento. En la última lección dije algo que quiero mencionar de nuevo. Joven, cuando estudiamos la Biblia, muchos tienen una idea muy equivocada, que la Biblia tiene que ver con la vida religiosa. Y es cierto, pero la Biblia tiene que ver con todo lo que hay en la vida. Es conocimiento con respecto a Dios, pero Dios es la persona, es el ser que creó el mundo. Todo en el mundo tiene que ver con Dios. Y todo lo que hacemos, la Biblia dice que debemos hacer para la gloria de Dios. Y si estudiamos la Biblia, va a darnos conocimiento con respecto a Él, con respecto a la iglesia, con respecto a la vida cristiana, pero también con respecto a todo lo demás. Yo conozco, yo no soy así, pero yo conozco hombres que son multimillonarios. ¿Y saben qué? Si tú hablas con ellos, te van a decir, son cristianos, aman al Señor y te van a decir que toda la sabiduría que ellos tienen con respecto a su negocio proviene de la palabra de Dios. Ellos tienen su negocio para la gloria de Dios y tienen una astucia en sus negocios, una astucia para el bien. Son hombres inocentes, piadosos, pero tienen una sabiduría y astucia y discreción y pueden ver cuando otra persona les está tratando de engañar. Me dicen, Pablo, toda la sabiduría que tengo proviene de mis estudios de la palabra de Dios. Entonces, por favor, joven, estoy enseñando eso porque quiero que tu vida, no solamente tu vida en la iglesia, sino toda tu vida, sea para la gloria de Dios, para el bienestar del pueblo de Dios y para que tú tengas una vida bendecida. Entonces, dice a los jóvenes conocimiento y también discreción.
La habilidad, tengo aquí, de decidir lo que se debe hacer en cada situación de la vida. Y también es discernimiento en todo. Es la capacidad de ver profundamente lo que una persona te está diciendo, lo que quizás el predicador está predicando o el maestro está enseñando. Discernir profundamente lo que estás leyendo. Discernimiento en todo. Aquí la palabra discreción también tiene que ver con la capacidad de determinar un propósito y un plan para llevarlo a cabo. Por ejemplo, tú quieres construir una casa. Tú necesitas un plan. Tienes que diseñar un plan. Pero también necesitas sabiduría para llevar el plan a cabo. Para de verdad construir la casa. Es lo mismo. Es discreción y sabiduría. Vamos a decir que tienes 18 años y necesitas determinar, voy a ir a la universidad, voy a ir a un instituto técnico, ¿qué voy a hacer? Necesitas discreción, sabiduría. Por medio de estudiar la Biblia vas a poder discernir la ruta que debes tomar. Si tienes un negocio, ¿cómo debo planear mi negocio? Y hay muchas personas que tienen planes, pero no saben cómo llevarlos a cabo, ¿no es cierto? Pero no solamente cómo formar un plan, sino también cómo llevarlo a cabo. Y cómo relacionarte con los demás. Porque si vas a hacer cualquier cosa en este mundo, tienes que tener relaciones con otras personas. La Biblia nos enseña cómo hacer esto. Una astucia, una sabiduría piadosa, inocente y que glorifica al Señor. Quiero decirles algo que he escrito aquí en mis notas, que con respecto a hacer planes y llevar los planes a cabo, ¿no? Demasiadas personas desperdician sus vidas jóvenes. Tienen planes. Por ejemplo, un joven dice, cuando salgo del colegio, yo voy a ir a la universidad, yo voy a ser arquitecto, voy a ser hombre de negocio, voy a ser, no, un médico, un abogado o algo. Está bien. Pero joven, cuando estás planeando tu vida, estás pensando en Dios. ¿Qué quiere Dios? Si Él no entra en tus planes, de verdad estás portándote neciamente. Mira, Dios te creó. Dios envió a su Hijo. Él murió por ti, resucitó. Ahora es el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Es la persona más importante, no solamente en la historia del mundo, sino en la mente, en los pensamientos de Dios. Eres joven en este momento, pero un día vas a ser viejo y luego vas a morir. Un día te vas a parar ante Dios, vas a ser juzgado. En la eternidad, lo más importante es ¿qué hiciste aquí en la tierra? ¿Viviste, no, para ti mismo? ¿Para tu propia gloria? ¿O te sometiste a la voluntad de Dios? Y yo puedo decirte que hay un camino que parece bien, de verdad, pero lleva a la muerte. Entonces, necesitamos sabiduría para navegar por este mar tan peligroso. Y necesitamos tener nuestros ojos deben ser fijos en la meta, que es vivir para la gloria de Dios. Cuando yo estuve en la universidad, ¿no? Yo
Cuando yo estaba en la universidad, yo quería ser abogado. Abogado, ¿no? Y es una buena profesión si eres un abogado justo. Pero yo no pensaba en Dios. Pero después de convertirme, la pregunta más importante que tuve que contestar, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué quiere el Señor? No qué quiere Pablo, ¿qué quiere el Señor? Y en tiempo el Señor cambió mi pasión, mis deseos, y ahora tengo 35 años sirviendo al Señor. Wow, es el resultado de su gracia en mi vida. Pero a veces yo pienso, ¿cómo sería ahora si yo hubiera vivido solamente para mí mismo, sin pensar en Dios? Entonces, 35 años perdidos. Oh joven, yo no sé lo que el Señor va a hacer en tu vida, pero por favor, sométete a Él. Y debes orar, Señor, soy cristiano, he confiado en tu Hijo. ¿Qué quieres de mí? Yo quiero tener, Señor, sabiduría para hacer planes, ¿no? Pero yo quiero que sean tus planes, Señor, no los míos, para que un día esté contigo feliz, alegre, porque tú viviste tu vida para la gloria de Él que murió por ti. Ahora, vamos a seguir. Quiero leerles un pasaje en Efesios capítulo 5 que tiene mucho que ver con la discreción. En capítulo 5, 15 a 17, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos. ¿Ves? Dice, tened cuidado. Joven, en el día de hoy muchos, aún en el cristianismo, están hablando de pasión. Tengo un amigo que dijo una vez en una prédica, creo que debemos hablar más de la necesidad de tener cuidado, de caminar, no llevado por pasión, sino guiado por la palabra de Dios con mucho cuidado, porque vivimos en un mundo muy peligroso. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Y cómo vas a llegar a ser sabio? ¿No? Solo por medio de la palabra. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Joven, tú dices, no tengo tiempo, ¿no?, para estudiar la palabra de Dios. ¿Tienes tiempo para destruir tu vida? ¿Tienes tiempo para caminar en una dirección equivocada 20 años? No, joven. Debes creer lo que la palabra te está diciendo. Dedícate a estudiar la palabra, a orar, a crecer en todo el conocimiento bíblico. Humíllate, escucha a tus padres cuando te hablan de las Escrituras, porque ellos te aman y quieren lo mejor. Y mira, reúnete, joven, en una iglesia bíblica con pastores nobles que se han dedicado al estudio de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios. Yo no soy el que lo dice, es el Señor que te está diciendo. Dice, oye, no seas necio, sino entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Dos opciones, ¿no es cierto? Si eres un joven, quizás te dices cristiano y vas al grupo de jóvenes, un montón de cosas, pero no estás creciendo en la voluntad de Dios y no te has dedicado a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Yo tengo noticias. El Señor dice que eres necio. No seas así.
Hay muchas actividades en el día de hoy, ¿no? En la iglesia, entre los jóvenes. Hacen muchas cosas, pero a veces descuidan las cosas que son las más importantes. La palabra. Génesis a Apocalipsis. Estudiando. Y cuando vas a la iglesia, lleva contigo un cuaderno, lapicero. Y debes estar allí tomando notas y revisando tus notas cuando el pastor predica. Crece, joven. No seas insensato, necio, tonto, pero debes ser sabio. Bueno, solamente en esta lección terminamos con versículo 4. Entonces en la próxima lección vamos a intentar versículo 5 y versículo 6. Dios les bendiga. Y de nuevo, el Señor desea lo mejor para tu vida. Este predicador también. Tus padres también. Y si estás en una iglesia bíblica con pastores nobles, ellos también desean lo mejor. Humíllate. Aprende. Que el Señor les bendiga. Bueno, jóvenes, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Proverbios. En el último estudio ni terminamos con versículo 1, pero vamos a intentar progresar. Lo importante es que nosotros estemos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Leamos en Proverbios 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para aprender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti en el nombre de Cristo y podemos hablarte como hijos a un Padre fiel, confiable, misericordioso, amoroso. Señor, yo oro, ayúdanos, Señora, a comprender tu palabra. Y en el poder del Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a conformarnos a tu palabra, para que seamos, Señor, no solamente en nuestros hechos, sino también en nuestro carácter, que seamos como Cristo. Y Señor, ayúdame a hablar claramente para que los jóvenes puedan entender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para crecer en el conocimiento de Dios, tienes que ser dispuesto, aún entusiasmado a aprender. Tienes que desear aprender. También tienes que esforzarte a prestar atención a la sabiduría. No es muy fácil, aún para nosotros los viejos. Cuando estamos leyendo la palabra, a veces es muy difícil prestar atención o recordar lo que hemos leído. Tenemos que esforzarnos. También tenemos que clamar a Dios por la sabiduría. La oración es una parte esencial en la vida devocional
de una persona, sea joven o sea adulto. Tienes que no solamente dedicarte, sino cultivar una vida de oración. Por fin tienes que reconocer el valor inestimable de la sabiduría y buscarla sobre todo. El conocimiento de Dios es el conocimiento más importante porque Dios es la persona más importante. También conocer su voluntad es importante porque es un asunto de vida y muerte. Ahora, quiero darles algunas advertencias antes que empecemos a estudiar el texto. Primeramente, cada condición demanda una respuesta de ti, joven. Y cómo respondes va a determinar el curso de tu vida. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a vivir según tu propia sabiduría? Tú que has vivido quizás 9 años, 15 años, 20 años. ¿Tú vas a confiar en tu propia sabiduría? ¿Vas a confiar en la sabiduría de tu cultura, de tu generación, de este mundo caído? ¿O vas a confiar y buscar la sabiduría de Dios? ¿Cómo vas a vivir? Si tú me dices, bueno, yo voy a vivir según la sabiduría de Dios, entonces, ¿cómo ha cambiado esta convicción? ¿Cómo ha cambiado esta convicción tu vida? Tú dices que vas a vivir según la sabiduría de Dios. Muéstrame. ¿Cómo estás viviendo según la sabiduría de Dios? ¿Cuánto tiempo cada día estás estudiando la Biblia? ¿Cuánto tiempo cada día estás orando? Cuando vas a la iglesia, ¿estás esforzándote a prestar atención al predicador, a los pastores? ¿Estás buscando consejo bíblico de tus padres? Podemos decir que anhelamos vivir según la sabiduría de Dios, pero si no hacemos nada, es una mentira. También tengo una advertencia para los padres. Primeramente, este texto asume que los padres están comunicando los mandamientos de Dios a sus hijos. Es muy importante. En el libro de Proverbios, aunque nosotros vemos en las Escrituras que el pastor en la iglesia, los ancianos en la iglesia son de suma importancia con respecto a la enseñanza de los niños. En el libro de Proverbios no es el predicador que está enseñando a los niños, sino es el padre y la madre. Entonces todo lo que estamos estudiando aquí hoy día asume que los padres están comunicando los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Dios, el conocimiento de Dios a sus hijos. Entonces, padres, por favor, escúchenme, especialmente los hombres. Quizás no tengas el don de enseñar, pero todavía no es una excusa. Como adulto, tú debes ser maduro espiritualmente. Y si eres maduro espiritualmente, entonces vas a tener un conocimiento maduro de la palabra de Dios. Y tienes que comunicar lo que tienes a tus hijos. Es el regalo más grande que puedes darles. Ahora, nada funciona, o la autoridad espiritual de lo que enseñamos como padres existe solo a la medida que nuestra enseñanza se conforma a la voluntad revelada de Dios. A veces como padres nosotros mandamos a nuestros hijos que limpien sus cuartos o que laven los platos y ellos dicen, ¿pero por qué? Y nosotros decimos, porque yo te lo he dicho. ¿Por qué? Pero en la vida cristiana no es suficiente. Si nosotros decimos algo acerca de Dios o
enseñamos un mandamiento a los hijos, nosotros tenemos que hacerlo con la autoridad de las Escrituras. Los hijos no deben hacer tal cosa simplemente porque es lo que hemos dicho, sino ellos deben hacerlo porque se encuentra en la Escritura. Y cuando mandamos a los hijos nuestros, nuestro mandamiento es conforme a la Biblia, conforme al carácter y la voluntad de Dios. También aquí en el libro de Proverbios algo que debemos entender es que nada funciona si los padres, especialmente el padre, no se dedican a estudiar la palabra y enseñar la palabra a sus hijos. Por fin, a los padres me gustaría decir lo siguiente. En capítulo 2, versículo 1, el texto comienza con Hijo mío. Esta frase denota un deseo, un anhelo muy grande de parte de los padres. Ellos reconocen que lo más importante en la vida es conocer a Dios. Y es el deseo más grande de los padres que sus hijos conozcan a Dios y que anden conforme a su voluntad. A veces yo tengo que viajar por muchas partes del mundo y yo vivo aquí en los Estados Unidos, donde personas son muy ambiciosas, pero muy ambiciosas con respecto a dinero, fama, a propiedades, a cosas. Pero todas estas cosas no van a existir para siempre, van a terminar. Nosotros debemos pensar en las cosas eternas y debemos pensar en nuestros hijos y en la eternidad. ¿Cuál es el don más grande que podemos dar a nuestros hijos como padres? No es riqueza, no es fama, ni es una larga vida, sino la vida eterna. Entonces, padres, estoy aquí enseñando a sus hijos la palabra de Dios. Y probablemente también el pastor en tu iglesia se dedica a enseñar la palabra de Dios a ti y a tus hijos. Pero no es suficiente, padres. Ustedes mismos tienen que dedicarse al estudio de la Biblia para que también puedan enseñar a sus hijos. No puedo exagerarme aquí. No puedo sobreenfatizar el asunto. Como padre, especialmente como hombre, en la casa, en la familia, tú tienes que empezar a estudiar la palabra. Si no lo haces por ti mismo, por lo menos hazlo por tus hijos y por tu esposa. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, leemos: «O si ellos tuvieron tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre». Estas no son meramente las palabras de Moisés, sino son las palabras de Dios. Y estas palabras revelan algo muy importante con respecto al corazón de Dios. Su deseo más grande es el bienestar eterno de su pueblo. Y Él, en su infinita sabiduría, reconoce que la ignorancia de Dios, una persona ignorante del carácter y de la voluntad de Dios, es muerte, es muerte. El obstáculo más grande en la bendición de una persona, la bendición espiritual y eterna, es una falta de conocimiento de Dios. De nuevo, el regalo más grande que puedes darte a ti mismo
es un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y el regalo más grande que puedes dar a tus hijos es la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver la promesa. Vamos a empezar con la promesa y luego vamos a estudiar las condiciones por las cuales alcanzamos la promesa. En versículo 5 de Proverbios 2 encontramos la promesa. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces vamos a ver estos dos textos, estas dos frases. Primeramente, descubrirás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, que como hemos dicho, es la cosa más valiosa que puedes obtener o que puedes dar a otro. Vamos a Jeremías un ratito. Hemos estudiado Jeremías antes, pero vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dice el Señor. Entonces, el Señor está hablando. El Señor está revelando su opinión. ¿Qué opina el Señor? Él dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Estas son las cosas en las cuales los hombres más se glorían. ¿No es cierto? Los hombres se jactan de su sabiduría mundana, se jactan de su poder, sea poder militar o poder físico, y se jactan de su riqueza, de su dinero. Pero el Señor dice que es una tontería hacer tal cosa. Versículo 24, ¿qué debemos hacer? El que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Hay dos cosas aquí. Debemos entender o comprender los hechos bíblicos acerca de Dios, las verdades acerca de Dios que se han revelado por medio de la palabra de Dios. Debemos entender o comprender estas cosas. Pero no solamente debemos comprender los hechos acerca de Dios, sino debemos conocer a Dios, que en el idioma hebreo denota un conocimiento íntimo, personal, una relación personal. Entonces no solamente debemos crecer en nuestro entendimiento de los hechos bíblicos, sino debemos crecer en nuestra relación personal con el Señor, por medio de estudiar la palabra y también por medio de orar. Y no solamente intercesión, sino comunión, simplemente hablando con Dios, cultivando una relación personal y más íntima con Él. Padres, ustedes tienen que hacer esto para ser un ejemplo a sus hijos, para que ellos también lo hagan. Hay que comunicar a nuestros hijos la necesidad de saber o de entender los hechos de Dios que se revelan en las Escrituras, pero también tenemos que motivar a nuestros hijos a orar, y lo hacemos por medio de nuestro ejemplo y por medio de nuestras enseñanzas. Entonces, el rico no debe gloriarse en su riqueza, el sabio en su sabiduría, el fuerte en su poder, mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor. ¿Por qué debemos conocer al Señor? Porque es el Señor. ¿Por qué debemos conocer a Dios? Porque es Dios. Es la persona más importante en el universo. Es el que nos creó, que nos mantiene, que obra a favor de nosotros. Por Él vivimos. Pero también un día
Dios es el que nos va a juzgar. Entonces el conocimiento más grande no tiene que ver con la riqueza mundana o la fuerza física o la sabiduría mundana. La necesidad más grande que tenemos es conocer al Dios que nos creó y un día que nos va a juzgar. Él dice, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Qué está diciendo acá? Que cuando hablamos de conocer a Dios, de verdad estamos hablando de una relación personal, pero también estamos hablando de algo doctrinal, algo teológico. Nosotros necesitamos crecer en nuestro conocimiento, no solamente de la voluntad de Dios, sino del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Porque Él dice que hago misericordia, derecho y justicia. Es una revelación de su carácter. El conocimiento más importante que una persona puede poseer es el conocimiento de quién es Dios y qué ha mandado Dios. Ahora, vamos a ver algunos otros textos. En Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Hay personas que dicen que por medio de nuestra fe, ¿no?, somos fuertes, pero no puedes tener fe si no tienes conocimiento del carácter de Dios, conocimiento de lo que Él ha prometido. Entonces, en estos días, nosotros vivimos en un mundo muy peligroso, muy oscuro. Hay cosas sucediendo en nuestros días que nos asustan. ¿Cuál es el remedio? ¿Qué necesitamos? Un conocimiento más grande del carácter de Dios, que es un Dios en quien podemos confiar. Y también conocimiento de sus promesas y conocimiento de lo que Él nos ha mandado. En 1 Corintios 15:34, sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hay dos verdades muy importantes en este texto que tienen que ver con el conocimiento de Dios. Primeramente, para una persona es una vergüenza ser ignorante de Dios. Es una vergüenza. Un hombre puede ser rico, poderoso, famoso, pero es una vergüenza ante Dios si no posee un conocimiento maduro de Dios. Otra verdad que se revela acá es que hay una relación directa entre pecar y una falta de conocimiento de Dios. Hay muchos que pecan, aún en la iglesia, por causa de su ignorancia, porque no estudian la palabra, o quizás también el predicador no expone la palabra. De nuevo, según lo que hemos leído, la necesidad más grande que tenemos es conocer a Dios. Y él usa una palabra aquí, en versículo 5. Él dice, descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Qué significa? Que el conocimiento de Dios no proviene del corazón humano, sino hay que descubrirlo por medio de estudiar, investigar las Escrituras. Lo que podemos ver es que el conocimiento de Dios no simplemente se nos acerca, no simplemente se nos presenta. Nosotros tenemos que esforzarnos. El conocimiento de Dios no nos va a buscar. Nosotros tenemos que buscar el conocimiento de Dios.
Hace años atrás yo leí un libro que me impactó bastante acerca del tema de talento humano. Y en el libro, el autor estaba abogando por una cosa. Él decía, el talento de verdad no tiene mucho valor. Y él empezó después de abogar a su punto de vista, él empezó a dar ejemplos de atletas que no tenían talento natural, pero se esforzaban. Estudiosos, eruditos, que no tenían un IQ muy alto, pero se esforzaban y por medio de sus esfuerzos, ellos llegaron a ser los mejores. Es lo mismo en la vida cristiana. Es muy posible que no leas muy bien o que no hayas sido entrenado en teología, pero si te esfuerzas a conocer al Señor, a descubrir el conocimiento de Dios, vas a descubrir el conocimiento de Dios. Él es fiel para ayudarnos. Ahora, la promesa, la primera parte de la promesa es descubrirás el conocimiento de Dios, pero también entenderás el temor del Señor. ¿Qué significa? Entenderás el temor del Señor. Significa lo siguiente: vas a comprender lo que realmente significa reverenciar al Señor. O sea, vas a entender la apropiada disposición y el comportamiento que realmente demuestran respeto al Señor y reciben su aprobación. En otras palabras, vas a entender muy bien la voluntad de Dios. Tú puedes decir que tú tienes una reverencia muy profunda por el Señor, pero no es verdad si no estás viviendo de acuerdo con su voluntad. Y no puedes vivir de acuerdo con su voluntad si no estudias su voluntad. ¿Qué significa estudiar la palabra? En Efesios capítulo 5, versículo 17, tenemos un texto muy importante. Dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entonces, recuerden en 1 Corintios 15, 34, es una vergüenza no tener conocimiento de Dios. Es una vergüenza ser ignorante en el asunto del conocimiento de Dios. Aquí tenemos dos opciones. ¿Entendemos la voluntad de Dios o somos necios? ¿Entendemos la voluntad de Dios o somos necios? Hay muchos aún en la iglesia que se consideran sabios, siempre quieren aconsejar y dar su opinión, pero cuando ellos abren la boca solamente pueden hablar de sus opiniones. No pueden hablar de lo que el Señor ha dicho porque no han estudiado y ellos son ignorantes de la voluntad de Dios. No debemos ser así. Él dice, así pues, no seáis necios, sino entended, ¿no? Debemos aprender cuál es la voluntad del Señor. Ahora, voy a concluir esta enseñanza con una advertencia muy importante. Voy a leer. Es extremadamente peligroso concluir con nuestra mente humana o según nuestra cultura caída, cómo Dios desea o demanda ser reverenciado. Tú puedes decir, Dios debe ser reverenciado, debemos mostrar reverencia a Dios, pero ¿cómo vas a hacerlo? Porque hay muchas opiniones en el día de hoy con respecto a cómo podemos hacerlo, pero ninguna de estas opiniones mundanas importa. ¿Por qué? Solo podemos reverenciar a Dios
según lo que Él nos dice. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 8, de ninguna manera haréis lo que haces aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. ¿Cuál es más importante? ¿El tabernáculo o la iglesia en el día de hoy? Bueno, la iglesia en el día de hoy. Pero cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo, Dios le dio una advertencia muy fuerte. Él dijo a Moisés, ten cuidado, que hagas todo conforme al designio que yo te había dado. No tenemos el derecho de adorar a Dios conforme a nuestra opinión, nuestros deseos, nuestros sentimientos. Si vamos a reverenciar a Dios de verdad, tenemos que hacerlo conforme a lo que Él ha mandado. En 1 Crónicas 13, 9 a 10, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Estoy seguro, parece que Usa era un hombre piadoso. Él quería proteger el arca. Parece que Usa era un hombre sincero, pero él actuó con ignorancia, haciendo lo que le parecía bien en sus propios ojos. Y él pensaba probablemente que él estaba sirviendo a Dios y agradando a Dios por medio de su acto. Al final, él fue juzgado y murió. Cuando tú adoras o cuando tienes alabanza en tu iglesia, ¿lo estás haciendo conforme a lo que el Señor ha mandado? ¿O simplemente conforme a los directores de música que tienen bastante talento? Una vez yo estaba predicando en una conferencia de directores de música y yo les pregunté, ¿cuántos de ustedes han leído de Génesis a Apocalipsis, tomando cada texto que habla de la adoración, estudiándolo, y por medio de estudiarlo, todos los textos formaron su doctrina de adoración en la reverencia del Señor? Ninguno lo había hecho. Entonces yo traté de mostrarles el peligro de lo que habían hecho. Estaban adorando al Señor, pero sin haber estudiado